Muy bien. Cuidado ahí con el cable, cuidado. Bueno. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles esta tarde. Están un poquito atrasados por acá, pero vamos a iniciar este momento de oración. Yo creo que la hora, quería ver acá. Vamos a ver, tenemos las 6:20. 5:40 casi. Digamos que tenemos 10 minutos atrasados, digamos. ¿Verdad? En el horario normal, 5:30 casi, ¿verdad? Pues qué bendición el poder estar acá unidos, Pastor Juan, y vamos a compartir a nuestra gente hoy esta tarde, pues ya casi tarde noche, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango, pues una bendición para cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Desde allá, pues bendecimos sus vidas y vamos a compartir algo esta hermosa tarde noche. Y esperamos que esto sea pues ese aliento siempre al corazón, al alma de cada uno de los que puedan escuchar. Así es de que igual un abrazo para ustedes y una bendición muy especial de parte de los dos acá. Vamos a comenzar esta tarde. Vamos a ir ahí al pasaje. Creemos que Dios bendice siempre su palabra. Dios ha bendecido el pan, ese pan espiritual, lo creemos así en el nombre de Jesús. Y vamos a creer entonces que esta palabra Dios la ha bendecido, ha sido su palabra. Nosotros la vamos a hacer rema, la vamos a hacer viva a la hora de leerla y a la hora de reproducirla, digamos así, o de producir la verdad de acá de nuestro corazón hacia nuestra boca, y que esto pueda llegar a cada uno. Así es de que en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Samuel, dice algo muy hermoso. Ahí dice, tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Versículo 3, cada año Elcana y su familia viajaban al tabernáculo en Silo para adorar a Jehová de los cielos y ofrecerles sacrificios. En aquel tiempo oficiaban como sacerdotes los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. El día que ofrecía sacrificio, Elcana celebraba la feliz ocasión dando porciones de la carne a Penina y a sus hijos e hijas. Pero aunque amaba mucho a Ana, solo podía darle una porción, porque Jehová la había hecho estéril y no tenía hijos a quienes darles regalos. Penina empeoraba la situación burlándose de Ana a causa de su esterilidad. Todos los años era igual. Penina se burlaba y se reía de ella cuando iban a Silo y la hacía llorar tanto que no podía comer. ¿Qué pasa, Ana?, le preguntaba a Elcana, o sea, Elcana su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges tanto por no tener hijos? ¿No es mejor tenerme a mí que tener 10 hijos? Una tarde en Silo, después de la cena, Ana fue al tabernáculo. Elí, el sacerdote, estaba sentado en el lugar acostumbrado, junto a la entrada. Ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba a Jehová. Muy bien, dejémoslo acá en ese versículo. Estamos en el versículo 9, versículo 10, ¿verdad? Ahí terminé, versículo 10. Ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba a Jehová. Bueno, esta es una gran historia, Pastor Juan, donde yo creo que podemos hablar y compartir unos breves minutos. Esta noche pues vamos a usar ahí esperamos usar unos 30 minutos, tal vez unos 20 minutos. Vamos a tratar de interactuar acá nosotros para poderles llevar un mensaje así rápido a la gente, y quizá usar esos 10 minutos para orar por la gente, para que puedan ser unos 30 minutos. Creemos en el Señor que esto puede ser. Así es de que, muy bien, esta es una historia bastante importante, Pastor Juan, y creo que, pues, cuánto no se ha hablado de esta historia, ¿verdad? De Elcana, de Ana, de Penina. Yo ahí he sacado quizá varios mensajes, ¿verdad? En una ocasión hablaba de Penina y hablaba de Ana, la Penina y Ana, y yo no sé si bromeando, yo le decía a la gente en una ocasión, ¿verdad? Yo no sé, esa era su penina, o sea, esa era la pena todos los días de la pobre Ana, ¿verdad? Esa era su pena, ese era su problema, ¿verdad? Y
realmente esa era su penina, ¿verdad? Esa era su penina todos los días. Quizá dormía y terminaba durmiendo con su penina, con su gran pena, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, yo creo que lo que queremos y lo que vamos a tratar acá hoy, esta tarde, Pastor Juan, es ver algo muy importante al seguir el contexto, ¿verdad? Ahí de la historia en cuanto a quizá el gran anhelo de Ana, porque según leímos ya estos versículos, Ana no tenía hijos. Yo creo que su gran deseo era tener un hijo, ¿verdad? Y quién, como las mujeres, pues que realmente no tienen hijos y ya tienen su esposo, ¿verdad? Quieren tener un hijo. Ahora otra cosa es cuando hay jovencitas que quieren tener un hijo, pero no quieren tener compromiso. Ese es otro rollo, ¿verdad? Porque también lo hay. Pero no, el asunto es que bueno que se desee tener un hijo. Un consejo para todas las mujeres que puedan escucharnos, ¿verdad? Qué interesante es que sí se quiera tener un hijo y quizá en estas circunstancias, ¿verdad? Porque yo creo que orar para tener un hijo, yo creo que no es difícil, Pastor Juan, ¿qué decís vos? ¿Ah? Yo creo que para tener un hijo no sería difícil mientras la mujer está en buen estado. ¿Ah? Yo creo que fácil sería arrimarse a un hombre y ya, no hay necesidad de orar, mujeres. Para mí no hay necesidad de orar, Pastor Juan. Pero aquí, ¿verdad? Era otro asunto. Aquí es otra cosa, ¿verdad? Tratando ahí de hacer alusión a esas situaciones porque lo hay. Entonces, mi consejo es definitivamente, si no estás casada, no se vale, ¿verdad? Porque no habría necesidad de orar, no. Aquí estamos hablando de que una mujer tenía necesidad, ¿verdad?, de tener un hijo y lo más tremendo es orar y orar y orar y no se da la situación, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que te está pasando, me pasa a mí, nos pasa a cualquiera que oramos y oramos, nos arrodillamos y hoy escuchaba yo a alguien, la verdad que es cierto, hay tantas cosas, ¿verdad? Y que las preguntas quizá podrían suceder y surgir y quizá ustedes nos puedan ahí escribir un mensaje, pastor, ¿verdad? ¿Y usted qué dice de esto? En cuanto al asunto que cuando pedimos, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos responde, va? ¿O será que Dios nos escucha? ¿Y por qué Dios no nos responde? ¿Por qué hay gente cristiana bien, buenos cristianos, y por qué se mueren y se ora por ellos y resulta que no hay respuesta para la gente, ¿verdad? Son tremendas preguntas, pues. Entonces, este es un gran ejemplo, ¿sí? En el cual, pues, creo que también hemos hablado un poquito en cuanto a esto, pastor, ¿verdad? Creo que cuando hablábamos de los milagros. Yo pienso que hay un tiempo para todo, pastor Juan. Hay un tiempo para todo, mis amados hermanos. El asunto es esperar ese tiempo, es lo que como cuesta más cuando tú tienes un dolor muy fuerte en tu cuerpo, o lo tengo yo, o cuando tenemos un problema que lo queremos solucionar para ayer, ¿va? No es para mañana. Si no queremos solucionar un problema ya de un día antes, ¿va? Y no se da. Ahí está el problema. Pero una cosa yo te quiero decir es que siempre llegará una respuesta, bien sea en el siguiente día, en una semana, en un mes, en un año, en 2 años, en 38 años, en 12 años, 18 años, pastor. Ejemplos claros en lo que hay en las Sagradas Escrituras de Jesús con la gente que se encontró. Eso ya es otro tema en cuanto a lo que yo estoy tratando de compartirles de los 35 milagros que hay mucha enseñanza ahí. Apenas voy hablando de 2 milagros nada más hasta el día de ayer. Pero la verdad es esta. La respuesta yo te la voy a dar hoy esta noche. La respuesta Dios te la da. Vivo o muerto, Dios te da la respuesta, porque la gente que se muere, exactamente empieza a darse una respuesta gloriosa que definitivamente no la entendemos y quizá no la queremos, pero creo que la respuesta está ahí. Cuando alguien se muere y quizá no pudo verse la salud, la sanidad, yo creo que para mí ahí está la respuesta. ¿Qué mejor respuesta que esa? Porque pasamos a una dimensión diferente, una dimensión de promesa, una dimensión de respuesta de vida eterna. ¿Qué más salud que esa? Pero no nos gusta, creo yo, ¿verdad? Así es de que, Pastor Juan, este ejemplo muy interesante, porque de que se dio, se dio. Y de ahí vamos a ver quizá algún punto importante en cuanto al gran regalo que Dios le da, porque le da un regalo, un hijo, ¿verdad? Le da un hijo y ese hijo, ahí estaba su respuesta, en ese hijo, y quizá es que yo no sé cómo decirte ahí, Pastor Juan, igual para que tú lo veas. El punto es que le dio un regalo, que aquello que ella quizá costó tiempo para que le diera un hijo, cuando le da el hijo, le da muchas respuestas, porque aquel hijo fue realmente una tremenda semilla de respuesta, una tremenda respuesta en una semilla, en un hijo.
porque nosotros entendemos que Samuel fue un gran profeta que solo le oraba a Dios y dice que ni siquiera caía a la tierra para entonces ya, es que yo no sé qué les estoy contando acá a ustedes y compartiendo. Esas respuestas son tan importantes. Un hijo que realmente fue de mucha bendición y para Dios fue también lo mejor que pudo quizá haber tenido en aquel tiempo, sí, en ese tiempo, el profeta Samuel, un hombre que sí le obedecía a Dios. Pero ¿por qué será, Pastor Juan? Dime tú por qué será a la hora de entender ese patojo, en qué edad comenzó, ¿verdad? Pero agrega tú algo ahí de lo que estamos hablando. Amén, gloria a Dios. Bueno, voy a empezar como dijiste, con Pepina, ¿va? ¿Por qué razón? El libro de los Proverbios habla bien claro cuando habla que dice que hierro con hierro se aguza, ¿ya? Entonces nosotros le decimos a alguien, esa es tu limita, ¿ya? Entonces Ana tenía su propia lima, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la otra esposa de Elcana tenía hijos, pero ella no tenía. Y ella clamaba y clamaba y no podía tener hijos. Pero en la palabra de Dios no encontramos solo a esta familia, sino que encontramos también de nuestro padre Abraham, que él también, no es que tuviera dos mujeres, sino que su esposa le dice, yo no soy la que te voy a dar el varón o el hijo que Dios quiere. Entonces, acuéstate con mi sierva. El problema fue cuando ya este niño nació y creció, la otra se quiso ser la señora de la casa y empezó a tratarla muy mal. En estos tiempos, como buenos chapines o buenas chapinas, yo me imagino que le decía que no servía para nada, que no podía tener hijos y que era la que sí podía, y empezó a hostigarla de tal manera porque ella no había realmente creído a la palabra, porque si te recordás, ella se rió cuando incluso los ángeles vinieron y le dijeron que iba a tener un hijo, y ella se rió. Y ¿cómo yo? A mi edad, siendo vieja, estéril, y ya no siento gozo como para acariciar a mi esposo y poderme acostar con él, ¿ya? Pero cuando vio la necesidad y vio que su esposo, a la edad también que él tenía, él sí pudo haber engendrado con esta varona, entonces empezó a clamarle a Dios y es donde Dios le cumple. Lo mismo sucede en este caso, porque no son los primeros ni los últimos, porque podemos seguir y avanzando en toda la palabra de Dios y vamos a encontrar muchas parejas que clamaron al Señor para poder tener hijos. Podemos llegar hasta el caso de, por ejemplo, de Sansón, que también la mamá de Sansón no podía tener hijos también. Entonces, hay infinidad de situaciones aquí en la palabra, pero yo siento que aquí Dios tenía un propósito también, porque esta mujer no tenía hijos, pero el Señor quería que ella clamara, que ella sacara desde lo más profundo de su corazón el clamor hacia Dios para que Dios realmente hiciera lo que tenía que hacer, porque normalmente, mucha gente, eso es lo que tiene, que la gente no clama, la gente no adora al Señor. Entonces, tal vez te ha pasado, Pastor Luis, que te han ido a decir, mire, a usted sí lo oye Dios, ore por mí, ore por esto, ore por el otro. Eso pasa, eso pasa. Entonces, ese es el problema que aquí en la Biblia están, que las otras creyeron y tuvieron y ponerle su milagro, pero en el caso de Ana, hasta llegar al extremo de ir a llorar y a clamar al altar, que más que el sacerdote le dijo, ¿y por qué venir borracha a adorar aquí al Señor? Pues ella estaba borracha del Espíritu Santo, porque entonces creyó, adoró, clamó y le pide al Señor que le dé su hijo. Cuando ella le explica eso al sacerdote, entonces le dice, bueno, que se haga como tú digas, y es donde nace el famoso, el profeta Samuel. Entonces, pero tuvo que pasar por ciertas situaciones para que ella creyera. Y eso le pasa hoy en día a mucha gente, a mucha gente. Sí. Hay muchas personas que aún lo que decía es que teniendo matrimonio están clamando por hijos. Y nosotros hemos orado por un montón de matrimonios y Dios les ha dado el hijo. Y el otro problema es que ya cuando tienen la familia, no llegan a darle gracias al Señor, se desaparecen, ¿ya? Sí. Yo les digo, parece la lámpara de Aladino, ¿va? Que
Solo se aparecen cuando está la necesidad y después se desaparecen. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Lo mismo que sucedió años atrás con todos los pasajes bíblicos que Dios sí que ha querido que la gente le adore, le alabe y le glorifique, porque ahí está la respuesta. Y que lo hagan creyendo, porque la otra cosa que a veces la gente no lo cree, ¿ya? Sí. No sé si te contaba que hace como una semana más o menos el caso de una varona que me dice, mire, pastor, ya tengo 3 días que ni moscas entran a mi negocio. Ya, entonces le digo yo, no, le dije, yo no voy a orar. Y si yo oro, yo sé que va a desfilar gente y va a venir a comprar. Pero Dios no quiere mi corazón. Hazme un favor, le digo yo a la varona, detrás de que yo me vaya, cerrar la puerta, te postras y le adoras y le contás al Señor tus problemas y Él te los va a solucionar. Amén. Me salí, me vine para mi casa, hizo lo que tenía que hacer y el otro día en la noche la tenía en la casa feliz, con una sonrisa de extremo a extremo, que se postró adentro del negocio, adorar al Señor, y ella ya tenía situaciones económicas de deudas que debía como que 2 meses de renta y no sé qué más otras situaciones, y no tenía dinero. Y el otro día se levantó temprano a barrer, a regar a la calle y se halló su paquetillo de dinero. Dios le resolvió el problema. Y en la noche me dijo, aquí está lo que es del Señor también. Amén, gloria a Dios. Pero le creyó a Dios, ¿ya? Pero como decías vos, a veces necesita uno un empujoncito, que alguien venga y lo empuje para que uno se postre delante de la presencia del Señor. Porque a veces uno como que no tuviera necesidad de adorarle y de glorificarle y se olvida de Dios, que es un Dios grande, es un Dios poderoso, un Dios digno de alabanza, que Él quiere darnos y quiere hacer infinidad de cosas con nosotros, pero somos nosotros los que a veces no dejamos, no clamamos, no pedimos, y nosotros somos los que queremos solucionar todos los problemas, ¿ya? No dejamos que Dios lo solucione. Tan rico que es, y como dije yo cuando vine a los pies de Cristo, si yo le hubiera conocido antes, pues chica, yo no hubiera caído en un montón de situaciones negativas y no hubiera sufrido si yo le hubiera conocido a Él. Tan fácil que es hablar con Él y decirle, papá, no tengo esto, provéeme, y se lo da. Y yo les he dado testimonio que le digo, la grandeza de nuestro Dios, que cuando nosotros ya nos hacemos uno con Él, ya Él conoce nuestras situaciones, ya no necesitamos ni siquiera pedirle, Él conoce nuestra situación y Él nos la da. Dios, ¿Sabes qué? que Dios tan maravilloso, pues. Hay ¿Me algo, hay entendés? algo muy importante, Pastor Juanito, también creo yo en esto, por lo que vos ahorita estabas tratando de tocar, ¿verdad? Que a veces ya no hay necesidad, creo yo, de pedir, como decís. Algo que yo veo acá es, y quizá a veces no lo hemos observado, no lo hemos meditado, pero aquí sucedió algo con esta mujer. Tenía su necesidad definitivamente y era su gran deseo era tener un hijo. Y yo creo que no sé si a la vez, tal vez por hacer competencia, porque sabía que la competencia estaba pesada, ¿va? Porque Cabal. la otra Penina pues tenía ya ahí, ella sí tenía familia ya con el Cana. Entonces yo creo que el problema, aparte de, pues había algo más ahí, pero algo que Dios le enseñó creo que fue esto, porque de hecho como esta mujer pues era una mujer hebrea, veámoslo así de esta manera, una mujer hebrea. El Cana era también igual, de ese linaje, gente que tenía conocimiento de qué, de acá sabemos de lo de Éxodo, ¿verdad? De la ley, pues entonces esta gente sabían qué era lo que se hacía en el templo. Al templo se iba a orar, en el templo se hacían sacrificios, ellos sabían que una vez al año había que hacer tales cosas, ¿verdad? Como adoración y como ofrenda a Dios. Ellos tenían muy claro todo eso, pero había algo que Dios quería enseñarles. Y entonces yo veo acá algo muy importante en medio de todas las sabiendas, de todos los entendimientos, de toda la fe que había en ellos, ¿verdad? Porque realmente yo creo que ellos traían esa fe misma de Abraham, ¿verdad? Pero vamos al punto de que yo me ponía a pensar por esto que decías, ¿verdad? Que ¿por qué será que entonces Dios ya sabe que nosotros necesitamos las cosas? Porque yo creo que a veces nosotros hemos hecho algunas cosas que no nos hemos dado cuenta. ¿Qué, por ejemplo, pastor, qué podría ser? Yo creo que el asunto es que nosotros a veces hemos hablado y no nos hemos dado cuenta en cuanto
a esa ofrenda, a eso que nosotros quizá prometemos a Dios, y cuando le prometemos a Dios, entonces Dios toma esas palabras. Aquí pasó con Ana. Ana dijo, Señor, dame un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Ahí perdonen esta palabra, pero ahí se jodió Ana. Ahí se fregó ella, pero es que en el buen sentido también de la palabra, para que me lo entiendan aquellos que puedan ver este video, porque realmente eso es lo que deberíamos hacer, pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros quizás sí hablamos de decir, Señor, yo te doy esto, pero ¿qué pasa? Que al rato, no, esto es mío y yo no lo suelto. Ahí creo que es el grave problema. Qué importante es cuando sí hacemos conexión con Dios, cuando yo vengo y le ofrezco al Señor, cuando le digo al Señor en una ocasión, Señor, dame un carro, porque ese carro me va a servir para salir a donde sea, en tu obra, para tu obra, en lo que sea, ahí va a estar. Entonces yo nunca voy a hacer propiedad de ello y que en un momento dado necesidad para la obra, no, ese carro no me lo tocan. Para la obra, es aquel viejito que está allá, mucho ese carro viejito es el que va a ser, ahí estamos mal, pues. Entonces, yo creo que, perdón, yo creo que ahí está el grave problema de mucha gente, que a veces le decimos al Señor, me das esto, y como si tú me lo das, entonces esto va a ser tuyo, pues. Y si no cumplimos, ahí está el problema, amados hermanos. Mucha gente promete, habla, y entonces no, yo te diría que la clave es que le diga, Señor, dame, Señor, esto, y esto realmente va a ser tuyo, y si tú me permites, dame mejor el 10% a mí, ¿verdad? Y el resto será tuyo. Así debería ser, o sea, la disponibilidad, pues, yo creo que eso nos pasa, Pastor Juan, que nosotros... Mira, pues, si me permitís un segundo, mira, pues hay otro problema. Ajá. Todo esto que venía sucediendo, si te das cuenta, es lo mismo que vuelve a suceder con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor con haber tomado a nosotros los gentiles? Provocar a celos a su pueblo. Y eso hizo con estas mujeres, las provocó a celos porque las otras sí tenían y ellas no tenían y se vieron obligadas a clamar. Ahorita el pueblo de Israel se está viendo obligado a clamar porque el pueblo, los no judíos, nosotros los gentiles, ellos están viendo la gloria de Dios a través de nosotros y él mismo dijo, es para provocarles a celos. Y el provocar a celos sucedió con estas mujeres, porque eran celosas de que las otras sí tenían hijos con su esposo, pero ellas no tenían, ¿ya? Entonces, estas son, la verdad que, cuánta enseñanza encontramos en la palabra de Dios. Amén, amén. Sí. Como decimos, ahí hay infinidad de cosas que podemos ver, todos los paralelos que hay, o todos los símiles que hay de la palabra de Dios, porque sí, es increíble. A ellas las provocó a hacerlo. Hoy el pueblo de Israel está siendo provocado a hacerlo, porque cuántos gentiles están imponiendo manos y están dándole vista a los ciegos, los otros están oyendo, los que tienen hierro en el cuerpo se les está saliendo y les está poniendo huesos, ¿no? Etcétera. Estamos viendo milagros en cantidad en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el pueblo de Israel ya se dio cuenta y muchos están llegando, ¿eh? Tal vez no todos, porque hay algunos que todavía no han creído. Y es que también esto, Pastor Juan, yo creo que igual para los que nos escuchan, amados hermanos, o puedan escuchar este video posteriormente, yo les voy a decir algo. Yo creo que algo que también a veces a nosotros nos cuesta es de que quizá a veces esperamos que sí cambie algo. Ese algo puede ser una persona, ese algo puede ser un estado, puede ser una ciudad, una aldea, un presidente, un gobernador, pero es que el punto es que a veces dejamos a un lado el pensar ¿cuál es el plan de Dios? Ahorita que hablabas acá del celo, de que la iglesia, porque veamos acá la iglesia, de alguna forma sí puede estar dando un celo. Tal vez aquí es lo contrario, ¿va? La iglesia está dando un celo al pueblo de Israel. En este caso era el mundo allá, el mundo con Penina era el mundo, era una mujer que no tenía ese conocimiento mismo, esa entrega, no la tenía esa mujer, realmente no la tenía. Entonces, de alguna forma, el cero lo estaba dando ella. Es como decir, el mundo da una cierta clase de celo. En este caso, ahora si vemos pues al pueblo judío con la iglesia, aquí también hay una situación que sí ha sido tremenda, ¿verdad? ¿Qué vivirá el pueblo judío? En cuanto hablemos pues de la oración, estamos hablando de la oración. El pueblo judío, nosotros sabemos ahí que el muro de los lamentos, que los lugares santos en Israel, sí, en Israel, ¿verdad? Porque hay otros lugares santos en cuanto a quizá a los musulmanes y cuánta cosa, pero el pueblo de Israel, ellos tienen una situación también de los judíos, pues, en cuanto a cómo hacen sus oraciones.
Es que ellos tienen una forma de orar muy bien. Entonces ellos han traído esa forma de oración, tienen esos lugares santos donde ellos saben que oran los días sábados, especialmente es el día que ellos ahí están, ¿verdad? Desde 1 hora hasta que termina el tiempo, ¿verdad? De ese día. Y así tienen ya una cultura hecha en cuanto a esto de la oración. Pero ¿qué dirán ellos de nosotros cuando nos ven? Y de hecho ellos seguro ven nuestros videos, a ver si no el nuestro, un video nuestro ya llegó a esta gente, sí, porque estoy seguro que ellos investigan, ellos tratan de comparar qué habla un siervo, qué habla otro siervo. Entonces yo creo que de hecho ellos le han puesto mucho interés a esta situación para saber qué es lo que está pasando en medio de la manera de creer de ellos, pero aquí solamente Diosito lindo, pero nosotros creo que no vamos a cambiar esta situación. Lo que podemos hacer es orar por el pueblo de Israel, por los judíos, ¿verdad? Y orar por los que no creen que el Mesías ya vino, y orar y bendecir por los judíos que sí, porque hay una parte de judíos que sí, cristianos que sí creen que el Mesías ya vino. O sea, ellos están igual que nosotros, están creyendo, pero la situación es que el plan de Dios es perfecto, que a la mayor parte de los judíos no los vamos a sacar de donde ellos están, porque igual el plan de Dios es que viene un tiempo para ellos, nosotros ya nos vamos en esa arca, digamos así, ¿verdad? Que ya, yo decía hace poco, ya se está calafateando, porque es igual como en los días de Noé. Ya se está preparando el arca y nosotros ya está corto, ya el tiempo es cortito. Realmente a muchos no lo creen, no lo quieren creer, no sé, pero es que nosotros ya nos vamos y seguimos creyendo y seguimos parados en el Señor, firmes en el Señor, iglesia. Por eso se les insta a que se levanten, no importa que no te llegue la respuesta de tu oración, de tu ayuno, no importa, lo importante va a ser que ya viene esa respuesta gloriosa, no entendible, pero tenemos que tratar de entenderla. Y al pueblo de Israel, a ellos, o sea, al pueblo judío, a ellos, definitivamente, ese pueblo que no ha creído, es que a ley tiene que haber un grupo de gente que van a tener que estar en el tiempo después de nosotros. Nosotros nos vamos y entonces ellos entran a su tiempo, donde ellos solitos al final van a tener el tiempo para seguir predicando, para seguirle hablando a la gente, más aquellos que se queden y puedan tener el chance de la iglesia también. Va a haber gente que igual de alguna manera tendrán esa oportunidad. Pero interesante, Pastor Juan, de lo que estamos hablando esta noche. Ya el tiempo se nos está, y ya creo que aquí hago tanto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Menos 20 comenzamos. Ya son las minutos 10. para las 1:30. ¿Cuánto? Pero la otra cuestión que podés ver, porque realmente uno se pica, ya no quiere parar, ¿va? Sí. La otra situación es esta, que también nosotros provocamos a celos a nuestra gente. La gente que no es cristiana dice, ¿y este de dónde? ¿Y cómo tiene? Porque nos juzgan, miren, el pastor con 2 carros nuevos, como que vive con el diezmo de la gente, y no es eso. Si supieran que Dios es tan maravilloso. Vos sos testigo, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía años de pedirle al Señor mi carro, y cuando llegué a tu aniversario, a tu iglesia, cuando dijo aquel siervo, traigan toda su ofrenda, pero hay sobres nítidos, sobres en blanco, hagan su pedido al Señor, que hoy Él va a dar todo lo que ustedes le pidan. Yo le dije, Señor, tú ya sabes lo que yo necesito, ve mi sobre, ve mi ofrenda. Y lo que me dio fue lo que tanto quería, mi carro, y me lo regaló. Yo no puse pero ni 5 centavos. Me recuerdo que el siguiente día me invitaste ahí a Xelapán. Al entrar me dijiste, poner la mano a ese carro, porque Dios me hace saber que un carro le pediste. Sí, pero no es el que yo quiero. Vos ponéselo, me dijiste, que Dios te va a dar el que realmente Él quiere dar. Y así fue, porque no era el carro que yo quería, pero era el carro que Él me estaba dando, porque era un carro económico, que se caminaba con aire, el carro fregado, era súper económico. De acuerdo a mis posibilidades, Dios me dio lo que Él quería. A veces no entendemos nosotros lo que Dios está haciendo, pero cumplió su promesa y me dio lo que yo quería. Entonces, cuando la gente lo mira a uno con esto, empiezan a decir, ese tiene pisto, ¿ya? Ese no necesita esto, no necesita lo otro. Si, yo le digo, si aprendieran a depender de ese gran Dios maravilloso que tenemos, todos fueran felices, todos tuvieran, si el pueblo no tiene, es porque hay 2 cosas. Una, que no han creído en ese Dios grande y maravilloso y han puesto a otro Dios en vez de Dios. La palabra clara está en Romanos 1:18 en adelante, donde él habla realmente de que el hombre, viendo la gloria, la naturaleza del Señor, no han creído en él.
Y de esa naturaleza vienen y como dice él, cortan un árbol y hacen de él un nido y a él le adoran y a él le glorifican. Entonces, son dos cosas, ¿ya? Entonces la gente ha tenido celos porque nos miran que uno tiene, que uno puede, pero es porque el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos da se llama Jesucristo. Pero aún así no lo han entendido. Sí, yo creo que interesante lo que estamos tratando de dejarle aquí a nuestra gente, a la familia, a los hermanos, a los amigos que nos van a escuchar, nos estarán escuchando. Yo quiero decirles de que de este mensaje, de esta historia, yo creo que podemos sacar algo muy importante. Veámoslo así. Número uno es, tú no, quizá no le pongas mucha atención. De hecho, va a suceder porque es necesario. Tú dijiste al inicio ahí de la lima, ¿va? Necesitamos de la limita, de la lijita, porque necesitamos de que alguien siempre con esa actitud, con esa conducta, ¿verdad? De la gente que tenemos a nuestro alrededor, y puede ser ahí mismo en la casa, eso lo necesitamos porque esa parte es la que nos va a motivar ¿a qué? A buscar lo que deseamos, lo que necesitamos. Entonces, veamos esa primera parte, creo que de la historia podemos sacar eso. Tenemos que aceptar esta situación, no poniéndole mucho interés, pero creyendo que sí es necesaria esa parte, número uno ahí. Y número dos, yo creo que en medio de esa necesidad, también muy importante ponerle mucho ojo, mucho oído también al asunto de que no importa cuánto tiempo tarde una respuesta, es importante que tú solamente sepas esperarle a Dios, porque Él tiene planes y tiene planes perfectos y no son realmente tus planes, sino son los de Él y que se van a hacer efectivos y van a ser mucho. Es que lo más tremendo de esto es, y de una vez que te quede esto como parte número dos, pues que lo que viene como respuesta de lo que tú pides va a ser mucho mejor de lo que tú te imaginas o de lo que tú estás pidiendo. Porque tú estás pidiendo quizá digamos un ejemplo, un carro de 20,000 y el Señor te puede dar uno de 30,000 quetzales. Otra cosa es los detalles, porque tú estás pidiendo un carro, pero Él te va a dar lo que tú vas a necesitar, quizá para el tipo de terreno. Y tú solo estás pensando en terreno de ciudad y Él te puede dar un vehículo ¿verdad? Que tenga los detalles, las particularidades, características de doble terreno, así alguien, ¿verdad? Y realmente es así, Dios te va a dar siempre lo mejor. Entonces, pero a veces hay que esperar, iglesia, amados hermanos, amigos. Número dos. Número tres, vamos a dejar, porque vamos a ir terminando ya. Número tres, yo creo que a lo que le podemos sacar a esto es también el asunto de lo que resultó entonces es que también esta parte yo te lo digo así como semilla. O sea, la respuesta, iglesia y hermanos, lo que Dios te va a dar es una semilla. Es que lo que Dios te va a dar en respuesta es una semilla. Y es una semilla que producirá no solo al 30 ni al 60, sino que al 100 por uno. Es que es así lo que Dios quiere, pero nosotros no captamos esta situación. Y eso es lo que yo entonces termino diciendo en conclusión, que fue lo que le regaló Dios ¿cómo se llama? A Ana, ¿verdad? Y ¿cómo comparar lo que Dios le dio a Ana, ¿verdad? En comparación de lo que tenía Penina. Nunca jamás, pues, es que eso es a lo que yo me gozo y es lo que debemos de captar y agarrar y tomar para nosotros, mis amados hermanos, de que Dios siempre tiene algo mejor. Aunque nos duela, hermanos, esto, nos duela lo otro, nos duela quizá arriba, nos duela abajo, nos duela al lado izquierdo, al lado derecho, aunque pase de todo. ¿Quién no pasa eso? Si a mí me pasa y quizá en esta temporada nos ha pasado de cada cosa y estamos en ese tiempo, pero yo de a veces me pongo a pensar, es que Dios igual me está hablando ahora mismo acá, creyendo de que Dios tiene algo por delante que ni yo mismo lo entiendo, ¿sí? Y me voy a quedar con la boca abierta de lo que Dios pueda tener para mi vida, porque Él sabe que yo estoy dando todo mi corazón, toda mi entrega a Él, y no importa que esté enfermo, he estado enfermo quizá, ¿verdad? Y así he estado sentado, he estado parado, compartiendo la palabra juntamente con mis grandes amigos, pastores y siervos, ¿verdad? Ahí estamos, quizá en medio de dolencias, ahí estamos, y le seguimos creyendo al Señor, pero lo importante es que yo voy a creer que hay una semilla, y esa semilla se reproducirá de manera que no la vamos a entender. Sí, por favor, entendamos esto. Veamos aquí tan solamente un hijo que fue mejor que el papá Elcana y la mamá Ana en cuanto a
¿verdad? A lo que ellos hacían como ofrenda en el templo. Híjole, acá este niño dice que desde niño, dice la palabra, fue llevado, porque Ana cumplió en llevarlo, y al final yo digo, tanto pedir, ¿verdad? Para que después no lo tuvo en casa, sino que este niño estuvo en el templo. Así dice ya, podemos ver ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Y terminamos, si quieren, leyendo ahí para terminar esta noche. El joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Todavía estaba el viejito aquel, ahí va el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Miren que aquí vamos a encontrar quizá un montón yo de acá he sacado mucha información, mucha palabra para comunicarle a la gente, ¿verdad? Y yo espero ser de bendición, pero créanme que qué tremendo es que aquel niño ya aún estaba ya el sacerdote que estaba por salir, porque dice que ya sus ojos ya estaban ya fallidos, ya no era aquel sacerdote. Entonces por eso Dios ya estaba preparando a un nuevo sacerdote, y era Samuel, aquel niño preparado allá en el templo. Pero miren el regalo que al final resultó entregando Ana, y eso es lo que yo te invito a que tú hagas cuando tú le pidas algo al Señor. Por favor, dáselo a Él. Si en un momento dado Él te lo pide, yo no sé de qué manera pueda suceder, qué bueno que tú digas, no, si yo se lo pedí, pero igual yo le dije que iba a ser suyo, ¿verdad? Entonces no podemos adueñarnos de algo. Y qué interesante es que cuando tú le pidas al Señor, si le vas a pedir un trabajo, es seguro que te va a servir para tu casa, porque va a traer un beneficio de adquirir, ¿verdad?, recursos económicos para tu casa. Pero recuerda que si Él te lo dio, aleluya, si te olvida quién te lo dio y tú no le das a Él, no bendices tú la obra, no bendices a quien haya que bendecir, ahí es donde nos equivocamos. Y por eso que de repente aquella plantita, aquella semilla empieza a terminarse, empieza a acabarse, se seca, y cuando menos lo esperes, no va a haber nada quizá de aquello que Dios te ha regalado. Así es de que, Pastor Juan, ¿qué tal si oramos para que nuestra gente pueda captar o sea, pueda tomar este mensaje, puedan captarlo a la vez, y que al final también de todo puedan decir, ¿verdad? Quizá me he equivocado, yo lo he hecho, le prometí a Dios y no le he cumplido. Vamos a orar para que ustedes puedan recibir esa bendición de Dios, de esta palabra, y que pueda restaurarse quizá lo perdido. De hecho, Dios siempre va a restaurar tu casa, tu trabajo, la semilla, lo que sea. Por favor, pero hazlo pronto, no dejes de hacerlo. ¿Qué tal si oramos, Pastor Juan? Y ahí vamos a incluir, creo yo, en esta oración también esas necesidades que hay, y que Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar lo que sea, por favor. Pero aprendamos cada día a orar también, porque esto nos motiva a orar y a orar mejor, y a esperar ante todo al Señor. ¿Está bueno? Así es de que... Amén. Aleluya. Padre bendito, en esta preciosa hora, Señor, aleluya, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre de la gloria, Señor amado. Y para aquellos que van a ver, Dios de la gloria, este video, yo les invito a que pongan sus manos donde tienen la enfermedad, el dolor, que es el Señor el que va a hacer la obra, porque Él nos dio a nosotros, a la iglesia, poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y que donde pusieran nuestras manos los enfermos sanarán. Nosotros declaramos sanidad divina, Padre, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y toda enfermedad que hay en nuestro cuerpo se vaya de nosotros, porque no le pertenece. Que todo espíritu inmundo que quiera apoderarse de nosotros hoy se vaya, que lo deje, porque Dios de la gloria, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma le pertenece al Señor Jesucristo, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y por eso en esta preciosa hora, nosotros decimos, Señor, ten misericordia de aquellos que están enfermos. Tú conoces las enfermedades de cada uno de tus hijos, las cuales ponemos en tus manos, Dios de la gloria, y decimos, Señor, que las cancelamos por el poder de tu palabra, no importando qué enfermedad sea hoy, Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos toda enfermedad, llámese como se llame. Tu palabra dice que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, ya sea diabetes, ya sea alergia, ya sea virus, ya sea lo que sea, Señor, tu nombre está sobre toda enfermedad, y hoy declaramos sanidad divina para todas aquellas personas que van a escuchar este video, Dios de la gloria.
Nosotros te damos gracias, Señor amado. Aleluya. También has tenido cuidado de nosotros, Padre, y nos declaramos Aleluya. sanos por el poder de tu palabra. A ti Aleluya. pues sea honor, honra, Aleluya. gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Así, Señor. Señor. Amén. Así damos Y gracias, papito amén. lindo, sí, por ese Aleluya. privilegio, esa oportunidad, el estar unidos, tan solamente dos Oh, acá, sí, Señor. Señor, pero creemos, Amén. sí, Señor, y en la palabra que es viva, Oh, es santo casi más Señor. cortante que toda espada de dos filos, Así es, que Padre. conoce los mismos pensamientos, los deseos, aleluya, que hay en Sí, el Señor. corazón, Padre precioso, lo creemos, Espíritu Santo, Aleluya. de que tú vas a levantar al mismo muerto, lo vas a levantar si en tu plan está, Señor, sí, y no es de que no quieras tú, Señor, sanar o levantar a alguien, no es eso, que la gente quizá no se equivoque de ello, Padre, por favor, que la gente pueda, Señor, aceptarte tal y como tú eres, porque tú siempre quieres dar lo mejor y a veces nosotros buscamos quizá lo menos en cuanto a lo que tú deseas, porque tú siempre deseas lo mejor. A veces retenemos quizá a nuestra gente, a nuestra familia y tal vez tú quieres otras cosas, Padre. Ayúdanos a entender, En el nombre de esto, Jesús. Dios mío, quizá de nuestros problemas, nuestras Oh, circunstancias, sí, y que Padre. nosotros quizá nos ponemos a orar y ayunar y cuánta cuestión. Es cierto que tenemos que hacerlo porque debemos hacerlo, pero siempre con el gozo, con la alegría, Señor amado, y a veces quizá en medio de la amargura, como le pasó a Ana, porque ella en medio de la amargura oraba y oraba, bendito Dios. Sin embargo, tú ya tenías el control de todo. Aleluya. Es lo que quiero, Señor, dejarle a la gente y decirte que tú vas a poder hacerlo cuando tú oyes, cuando tú escuchas, de que vas a ver la gloria de Dios, pero hay que saber esperar. Aleluya. Y se vale que aunque estés quizá así amargado, triste, cuando estés orando, que igual no te preocupes, tú sigue orando porque Dios a lo que le pone interés es a su propósito que se cumpla en la familia, en la casa, en el hogar, en tu esposo, en la esposa, o bien sea en el hijo, bien sea en lo que se quiere y se necesita en la casa. Dios sabe los propósitos. Yo bendigo los propósitos de Dios. Esta noche bendigo los propósitos de Dios en cada hogar, en cada casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sé que hay un propósito en mi vida, hay un propósito en el pastor Juan, hay un propósito en nuestras familias y tú no nos desamparás siempre, tú tendrás el control. Todo va a estar bien. Aleluya, gracias Espíritu Santo, Oh, sí, bendigo a mi Señor. gente, a la iglesia, dame ese monte, a la iglesia ya Amén, igual pan de aleluya. vida, Señor, por las Gracias, necesidades de Señor. la gente, oramos, bendecimos a nuestra gente, bendecimos a tus hijos, a la iglesia, los bendecimos, Padre amado, y levanta a aquel caído, levanta a aquel que se retiró de la iglesia, atráelo, Señor, háblale en la noche como tú le hablaste, aquí Eso, Padre. hablaste igual a Samuel, pero también le estabas hablando a Elí, el sacerdote ya estaba perdiendo, perdón que use esta palabra, estaba perdiendo lica, el sacerdote Elí, pero gracias Dios porque tú enseñas, tú siempre hablas a nuestras vidas, así es de que levanta aquel, Señor, atrae a aquel que se ha retirado de la iglesia, aquel que se alejó de la iglesia, tráelo en el nombre poderoso de Jesús, lo creo por tu palabra, que tú lo puedes hacer, Señor, y yo te podía decir, Señor, tráelo mañana, y también estoy seguro que tú lo puedes traer mañana se acerca a nosotros, a los siervos, a los pastores, aquel que se alejó, tú puedes acercarlo, Señor, y nos vamos a sacar con la boca abierta, pero también si tú, Señor, ya tienes un plan, quizás en una semana, en un mes, pues amén, gloria a Dios, yo bendigo, aleluya, Señor, la solicitud, yo sé que esto llega a tu corazón, llega a tu presencia, muchas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, gloria a Dios por este tiempo, Pastor Juan. Que Dios bendiga a las familias, a los hogares y pronto pues estaremos siempre con ustedes con esa buena intención de bendecir sus vidas con palabra, esa palabra que trae realmente buenas respuestas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muy